Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a hablar de las conexiones de los compresores dependiendo del sistema eléctrico de baja tensión que se tenga en el sitio o lugar. Antes de comenzar, tengamos en cuenta o recordemos ciertos conceptos importantes como es el de fase, que se refiere a una línea con tensión o voltaje. El ciclo es la parte de la onda de voltaje o corriente que no se repite. Frecuencia tiene que ver con el número de ciclos que se repiten o se dan en un segundo y se mide en Hz. Los sistemas actualmente tienen dos referencias, que es 50 y 60 Hz. El valor eficaz de corriente o de voltaje, que puede ser el valor que tendría una corriente o un voltaje DC que produjera la misma potencia que dicha corriente alterna al aplicarla a una resistencia. Este es el valor que se mide en los instrumentos, por lo general, ya sea multímetros o pinzas perimétricas, cuando medimos corrientes o voltajes alternos. Aquí en este gráfico tenemos ciertos parámetros. Aquí tenemos una onda y este es su ciclo. Tenemos el voltaje máximo de la onda o voltaje pico, y tenemos el voltaje eficaz, que para términos matemáticos es el valor máximo dividido entre raíz de 2. ¿Qué es un sistema monofásico? Es un sistema de conexión el cual consta de dos cables o hilos, donde tenemos una línea viva o fase y la otra es la neutral. El sistema bifásico estaba constituido con dos líneas vivas desfasadas 90 grados. Este es un sistema antiguo que ya no está en la actualidad en uso, porque se pasó al sistema trifásico, pero bueno recordar en qué consistía. El sistema trifásico está compuesto por tres tensiones o voltajes desfasados cada uno 120 grados uno con respecto al otro, y es de uso doméstico pero también de uso comercial e industrial. Analicemos cómo son los voltajes baja tensión con sistema de frecuencia de 50 Hz. En un sistema de 50 Hz de baja tensión tenemos líneas vivas con voltaje de 220 a 240 cada uno y una línea neutral. Si medimos el voltaje entre esas líneas vivas y el neutro, vamos a obtener 220 voltios con la frecuencia de 50 Hz, tal cual como estamos observando. Ahora, si medimos el voltaje entre esas líneas vivas, entre ellas, vamos a obtener voltaje de 380 voltios, tal cual como estamos observando en esta animación. Ahora vamos a analizar los sistemas con frecuencia de 60 Hz, en el caso nuestro. Tenemos líneas vivas que tienen voltaje de 100 a 120 voltios cada uno. Por tanto, si medimos el voltaje entre dichas líneas vivas y el neutro, vamos a obtener 120 voltios, tal cual como vemos acá en la animación. Ahora, si medimos el voltaje entre nuestras líneas de 120 voltios, vamos a obtener 220 a 240 voltios como resultado, tal cual como estamos observando en la animación. Ahora, hay sistemas especiales con frecuencia de 50 y 60 Hz que vamos a analizar. El primero tiene que ver con una frecuencia de 50 Hz, se utiliza en gran parte de Japón, cuyas líneas vivas son de 100 a 120 voltios cada una. Por tanto, tienen un voltaje muy parecido a nuestro sistema, porque medimos 120 entre líneas vivas y el neutro, pero con frecuencias de 50 Hz. Ahora nos vamos a ver este sistema que tiene frecuencia de 60 Hz, pero con líneas vivas de 220. Entonces, simplemente si medimos voltaje entre las dichas líneas vivas y el neutro, vamos a obtener voltaje de 220 a 240 en el caso de muchas partes de Brasil que tienen este sistema.
Si vemos un mapa mundi eléctrico, podemos observar que estamos divididos entre las dos frecuencias. En este caso, en azul, tenemos a los países que utilizan voltajes de 220 a 240 con frecuencias de 50 Hz. Veanlos, mayoría del mundo. Tenemos ciertas regiones del mundo que utilizan voltajes de 220 con frecuencias de 60 Hz. Baja tensión, caso Brasil y Perú. Tenemos las Américas, la mayoría de los países americanos que utilizan voltajes de 100 a 120 con frecuencias de 60 Hz, y algunas partes del mundo pequeñas como Madagascar y Japón que utilizan de 100 a 120 voltios, pero con frecuencia de 50 Hz. Vamos a ver cómo sería la alimentación de carga con compresores en sistemas con frecuencia de 50 Hz. En el caso de Japón, podemos tener cargas monofásicas, en pocas palabras, un pH a 50 Hz con voltaje de 100 a 127. Aquí tenemos un dato eléctrico de un compresor. En este caso, este símbolo nos indica que es monofásico, un pH. Aquí tenemos el voltaje, que puede trabajar a 50 o 60 Hz con 100 voltios sin inconvenientes. Y tenemos los datos de corriente del compresor. Para conectarlo en este sistema, pues simplemente necesitamos una línea neutral y cualquiera de las líneas vivas. En este caso, pues es la R, la S o la T, con voltajes de 120 aproximadamente y frecuencia de 50 Hz. Por eso se le llama un sistema monofásico, porque solamente lo consta una línea viva, pero con una frecuencia de 50 Hz. Podemos tener también cargas monofásicas, un pH a 50 Hz con voltaje de 220 a 240. Para el caso de la mayoría de países de Europa, África y Asia, son los que tienen este sistema. Vemos que todavía sigue siendo un sistema, un compresor de tipo monofásico, un pH, y el voltaje de operación de 220 a 240, y este puede operar a 50 o 60 Hz. Nuevamente tenemos la referencia de las corrientes. Si queremos conectar, entonces tomamos una línea neutral y cualquiera de las líneas vivas del sistema R o S o T, que tienen 220 voltios cada una, pero a 50 Hz. De esa manera nos llega a 220 acá al motor con la frecuencia de 50 Hz. Por eso se llama monofásico 220. Cargas trifásicas. Tenemos tres fases a 50 Hz con voltaje de 380 a 420 voltios. Aquí la denominación de trifásico cambia. Tenemos un 3, sería trifásico. Y aquí tenemos los voltajes de operación de 380 a 420 voltios, 50 Hz para este compresor. Para la conexión eléctrica, tomamos las tres líneas vivas del sistema que están a 220, 50 a 50 Hz, RST, y la llevamos al motor, de manera que le van a llegar en voltaje entre líneas de 380 a 420 voltios y la frecuencia de 50 Hz. Este es un sistema trifásico, tal cual como estamos observando. Ahora vamos a dedicar a la alimentación de carga en los sistemas de 60 Hz. En este sistema tenemos cargas monofásicas a 60 Hz de 100 a 120 voltios. Es el caso de los países de la mayoría de América que utiliza este sistema, en el cual aquí vemos la referencia, un monofásico, un pH, y el voltaje de operación a 60 Hz. También podemos ver la placa, las características de corriente del motor. Este sistema, para alimentarlo, necesitamos una línea neutral y necesitamos cualquiera de las líneas vivas de nuestro sistema que nos da 120 voltios. De manera que al compresor, o en este caso al motor, le llegan 120 voltios a 60 Hz y se considera monofásico. Cargas monofásicas de un pH a una fase 60 Hz y 220 voltios en el caso de Brasil. Tenemos este ejemplo que nos está diciendo que es monofásico, que le llegan una línea viva y un neutro y con voltaje 220.
Entonces, en este caso, como ellos tienen en sus líneas vivas 220 voltios cada uno, lo que tenemos que hacer es tomar una línea neutral y tomar cualquiera de las líneas vivas R, S o T para alimentar este motor o compresor, y tenemos un motor o carga monofásica a 220 pero a 60 Hz. La carga trifásica en el sistema de 60 Hz nuestro de 3 fases tienen voltaje 220 a 240. Aquí tenemos un caso de una placa en el cual nos está diciendo que el compresor es trifásico, y aquí tenemos los voltajes de operación. Entonces, para conectar este tipo de compresor o motores de nuestro sistema eléctrico, tomamos 3 líneas vivas R, S o T, cada una con 120 voltios, y al llevarla al motor o compresor vamos a poderle suministrar los 200-240 voltios que requiere a una frecuencia de 60 Hz. Esta es una carga trifásica que le llegan 3 líneas vivas. Ahora, aquí vamos a hacer tenemos un compresor, en este caso, que es a 220, que opera 50 o 60 Hz, y deseamos conectarlo en un sistema como el nuestro que tiene líneas vivas de 120 voltios y frecuencia de 60 Hz. Vamos a ver qué es lo que hace. Hay que tener en cuenta que esto es un motor monofásico. ¿Por qué? Porque él está hecho para un sistema en el cual, diferente al nuestro, en el cual ellos tienen líneas vivas de 220 con una línea neutro cero y frecuencias de 50 o 60 Hz. Entonces, para que tengamos en cuenta que la mayoría de los motores o compresores son monofásicos o trifásicos. No hay monotores o compresores bifásicos que nosotros podamos encontrar en el mercado, solamente que son así dependiendo de la referencia de la frecuencia del sitio donde fueron construidos. Entonces eso tiende a tener un poquito de confusión entre cada diferentes técnicos, pero tengamos en cuenta que fueron hechos para trabajar en otros sitios, sin embargo son compatibles para trabajar en el nuestro. Entonces en este caso, esta máquina, su conexión original debería ser que debemos tener una línea neutral y otra línea viva de un sistema que tiene voltajes de línea de 220 con frecuencia de 50 o 60 Hz. Esta sería su conexión original, la cual nosotros no tendríamos acá en nuestro sistema de 120 voltios a 60 Hz. Entonces, ¿cómo haríamos para conectarlo? La misma máquina, para conectarla nosotros tomaríamos 2 líneas vivas nuestras, puede ser combinado RS, ST o RT, no importa, y la llevamos esas 2 líneas vivas al motor. De esta manera estamos asegurando que le vamos a dar 220 voltios con una frecuencia de 60 Hz. Entonces, esta es una adaptación que hacemos muchas veces con equipos que nos llegan de otros países, en el cual vemos que requieren una línea y un neutro, pero dicen 220, y uno queda aquí, muchos técnicos quedan pensando, ¿cómo así que una línea viva y un neutro 220? Si es viable para ellos, y nosotros lo que hacemos es una adaptación para poderlo operar. No es que sea una máquina bifásica, es una máquina monofásica para su sistema, pero nosotros tenemos que hacer una especie de adaptación para poderlo conectar acá. Ahora vamos a ver por qué razón funciona este sistema en la siguiente parte que vamos a ver a continuación. Con ayuda del programa Graph vamos a analizar qué es lo que pasa cuando nosotros obtenemos una máquina que trabaja a un voltaje de 220, ya sea a frecuencia de 50 o 60 Hz, y tenemos que conectarla en nuestro sistema de 60 Hz pero con menor voltaje de 120. Como primera medida vamos a analizar la curva de voltaje que nos da el sistema de 50 Hz a 220. En el sistema de baja tensión tenemos una línea viva que tiene los 220 y una línea neutral. Entre los dos generamos esta curva de voltaje a 50 Hz. Ahora,
vamos a verificar la siguiente curva, que tiene que ver con una frecuencia de 60 Hz pero a 220. En el caso de ciertas partes de Brasil, ellos tienen una línea viva y una línea neutral. Esa línea viva tiene 220 VA6 y por tanto pues las máquinas conectadas entre la línea y el neutro, siendo en el sistema de 60 Hz o el sistema de 50 Hz, son llamadas monofásicas. Vamos a ver aquí los voltajes máximos y los voltajes eficaces de ambas ondas, son esencialmente los mismos. Ahora, cuando recibimos esta máquina, nosotros en nuestro sistema de línea viva de 120 a 60 Hz, aquí tenemos una línea viva y tenemos la segunda línea viva. Nuestras líneas de voltaje a 60 Hz, 120 voltios, están desfasadas 120 grados. Pero cuando nosotros utilizamos ambas líneas para conectar la carga, vamos a obtener una curva resultante. Aquí la vemos, que es la línea azul punteada. Y las vamos a comparar con las anteriores. Para ello vamos a borrar las iniciales y la primera comparación va a ser con la curva de 220 a 60 Hz del sistema brasileño. Vean que ambas curvas son prácticamente iguales, tienen las mismas amplitudes, mismos ciclos, la misma frecuencia, que es muy importante, y esencialmente los mismos voltajes máximos y voltajes eficaces. Por tanto, esta máquina conectada en el sistema de 60 Hz a 220 monofásico en Brasil y conectándola nosotros con dos líneas vivas en nuestro sistema de 120 voltios a 60 Hz, va a tener esencialmente la misma operación, y como tiene la misma frecuencia, va a tener la misma RPM. Ahora vamos a borrar la línea roja y vamos a compararlo con el sistema de 50 Hz. Si analizamos ambas ondas, hay ciertas diferencias muy pequeñas. En el caso nuestro tenemos una frecuencia mayor, lo cual va a repercutir en que esta máquina diseñada a 50 Hz y la conectamos en nuestro sistema de 60 Hz, vamos a tener un incremento de las RPM de dicho motor, pero al igual que la comparación anterior, los voltajes máximos y los voltajes eficaces van a ser esencialmente los mismos. No vamos a tener ningún inconveniente con respecto a esta máquina diseñada para un sistema de 50 Hz y lo conectamos en nuestro sistema de 60 Hz a 120 voltios. Por esta razón, esta adaptación que se hace en nuestro sistema pone a funcionar sin ningún inconveniente las máquinas diseñadas para sistemas monofásicos 220-50 Hz y sistemas monofásicos 220 a 60 Hz.